que es la primera que me llama a mí la atención. Es decir, aquí el formato es un formato performativo, ¿no? O sea, todo hay una persona que se pone y la presentación tiene que ver con un género performativo, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Que las conferencias o cualquier tipo de exposición es un género performativo, ¿no? La vista transversal, ¿no? Frente a la presentación ortodoxa, que es una forma de presentar y que por lo tanto pertenece a la literatura también, una presentación que realmente tiene que ver el proyecto, al que se entra, al que se sale, es un género literario en sí mismo, o sea, que está próximo a un género dramático, ¿no? Está próximo al teatro, y no nos damos cuenta muchas veces, oímos una conferencia y en realidad es una actuación. Claro, vosotros la habéis llevado al límite convirtiéndola realmente en una cosa que es una actuación, ¿no? Pero esa actuación a mí me llama la atención que la he visto muy estructurada, ¿no? Porque yo iba pensando esto y iba diciendo, es que me parece increíble, porque primero, o sea, esto está, no, yo ahora pregunto si es que había un reparto de roles, porque primero, o una voluntad de ser absolutamente diferentes cada uno, ¿no? El primero son unos investigadores del CSIC, ¿no? Es un formato investigadores vendiendo un producto para conseguir subvención, ¿no? El segundo tenía esa condición, el segundo era la televisión, ¿no? Era una televisión, era una estructura totalmente también conocida. El tercero era una clase, cada uno era diferente, ¿eh? El cuarto era una revista, ¿no? El quinto era una empresa de eventos, o sea, volvía a tener que ver con la venta del producto de los investigadores, pero en este caso estaba más, como decís, ligado a otras cuestiones, ¿no? Y el último, en realidad, era lo que yo me esperaba que ocurriera con todos, que hubiera un vídeo, ¿no? Un vídeo ortodoxo. Yo me imaginaba, cuando me contaste lo que ibas a hacer, me imaginaba que todas las que iban a dar la respuesta era esta última, ¿no? Es decir, un vídeo en el cual los clichés, las narrativas, los elementos se iban a entremezclar con una condición de sampler, porque yo creo que es muy bonito esa idea del sampler que viene de los años 50, ¿no? De la música electrónica, de la música estocástica, ¿no? Y todo este rollo, aunque luego lo retomen en la música disco, ¿no? Pero que viene todo ese rollo, la verdad que me hacía gracia pensar todos esos vídeos un poco estocásticos que eran como este último, ¿no? En realidad coge cosas y convierte las máquinas en personas, y creo que es precioso. A mí me ha encantado ese vídeo de reconocer, que me ha parecido fantástico, porque me parece que es esa cosa de convertir en humanos a las máquinas, a los artefactos, a los edificios, ¿no? Le da ese punto, digamos, de proximidad, que muchas veces la arquitectura y los arquitectos nos empeñamos en que no exista, ¿no? Esa proximidad entre las cosas y los artefactos y la vida, y que en el fondo me recuerda mucho también a Jacques Satie, ¿no? A ese mundo de la condición doméstica llevada hasta el punto en el cual los edificios se convierten casi en personas o en animalitos, ¿no? Que están, ¿no? Recordaba esa imagen de mi tío, ¿no? En la cual están los dos ojos, ¿no? De la casa. En la casa son un artefacto, están las dos ventanas y se asoman las dos personas y se va viendo como son unos ojitos, ¿no? Había una organización del edificio, ¿no? Se convertía en persona, ¿no? No sé, me ha parecido muy interesante. Bueno, yo he dicho esta cosa a la forma, dejo paso al siguiente porque tengo más temas para hablar, pero podemos luego seguir hablando sobre ello. Pero esta cosa, o sea, la pregunta es, ¿vosotros les habéis impuesto que tenían que ser todos diferentes o es que ellos tenían que ser todos diferentes? No, esto es, nosotros hemos forzado que se trabajase con lo existente, en general, desde los relatos que hay en Santander, desde las fotos que tomaron, pero desde cosas que están en internet ya hechas, o con lo que ellos mismos tienen. Entonces todo eso entra en la mesa de trabajo de lo existente, y con eso pues los que son más resalados de tal han sacado eso, y los que tienen una habilidad técnica han sacado esto, lo que nos conocíamos era tu acento inglés. Pues estaba muy bien porque tu acento era inglés perfecto y el tuyo era totalmente español. Y tú al revés, ella es inglesa, que no. Si yo que era así, no, la otra. Bueno, Emilio estaba diciendo todo aquello que es verdad que parece organizado de una manera muy clara en distintos modos de exponer aquellos planteamientos ¿no? Con modelos distintos y con formatos distintos, teniendo en cuenta que siempre se hace muy difícil hablar de arquitectura a partir del mismo lenguaje, y vosotros lo habéis hecho de una manera más directa o indirectas a partir de distintos lenguajes, ¿no? Y con modelos distintos. Pero a la vez que eso sucedía, a mí también me ha llamado la atención que también ha sido muy unitaria la reacción. Por ejemplo, toda, quizá también inducida o sugerida o de natural, ¿no? Es decir, por un lado, toda ha sido muy irónica, ¿no? Realmente todo el mundo ha tenido muy buen humor. Yo me he reído en todas las presentaciones, y no me he reído de vosotros, ¿no? Me he reído de cómo lo presentabais, ¿no? Y creo que eso estaba detrás de todo, ¿no? Todos queríais tener ese espíritu
buen humor, ¿no? Lo cual, por cierto, hoy en día da gusto oírlo y escucharlo y verlo. Todo el mundo ha sido crítico, como cabía esperar, ¿no? Porque un arquitecto y en general cualquier persona que piensa que menos que ser crítico ante todo, pero también ante todo lo que os han presentado vuestros profesores como temas, ¿no? Que son maneras de ver la ciudad de un modo absolutamente volcada sobre sí mismo, esa especie de patria chica que se podría haber hecho en Santander y se podría haber hecho, como es natural, en cualquier lugar. Y hoy en día más, con las patrias chicas que nos movemos, incluidas las españolas, las locales o las que nos toquen vivir. Por lo cual, incluso muchos de estos temas, yo veía que algunos son muy específicos de Santander, pero solo por la letra pequeña. Casi cada tema. Si fuéramos a Bilbao podríamos haber hecho casi lo mismo, porque el inglés también está, en otros sitios serían otros, pero básicamente esa reacción ha sido también común, ¿no? Ha sido irónica, ha sido crítica, ha sido con buen humor, ¿no? Luego, distintas han sido las relaciones que habéis establecido, me parece a mí, más directamente con la arquitectura, ¿no? Porque, claro, somos todos arquitectos y acabamos tratando la arquitectura. Algunas de ellas, como la antropomórfica que acaba de comentar Emilio, evidentemente entran muy directamente en esto. Hay otras que han sido entendiendo los edificios cómo están y cómo usarlos, ¿no? Los ingleses, ¿no? Los que utilizáis el palacio para vuestras bodas y bautizos, ¿no? Otros que han tenido una visión dentro de esa ironía y buen humor pesimista, la visión de la ciudad que acaba en el mar y que acabará en catástrofe, ¿no? Y otros que simplemente se toman la arquitectura o lo exponéis desde el punto de vista de cómo la vive la gente. Prácticamente los edificios aparecen, no sé si en Santi y el Santo aparece algún edificio, se parece naturalmente, y no sé si en esta última se me ha olvidado, pero en algunas de ellas... La Ópera Marina. La Gran Ópera Marina. La Gran Ópera Marina, ¿no? Bueno, no lo sé, pero realmente el hablar desde un campo con el mismo lenguaje se hace muy difícil. Por eso hablar de la arquitectura desde otros lenguajes nos hace entender de distintas maneras. Y yo creo que eso es de lo más interesante que hay. Pero curiosamente, frente a esa división, muy unitaria también la respuesta, ¿no? No ha habido alguien que haya querido ser, entre comillas, más serio. Voy a analizar esta situación que me han dado desde un punto de vista arquitectónico. Lo cual, bueno, me hace pensar que desde luego también ha habido mucha dirección en ese sentido. No tanto nuestra, yo creo que eso está quizá más, del grupo también, ¿no? quizá más la presentación de David Bestué, ¿no? o Máquinas Gigantes, que fue nuestra segunda presentación, también ha introducido unos referentes tanto visuales como de aproximación a la realidad, que no venía tanto como en la clásica de arquitectura de enunciar, o sea, describir como problema y dar una solución. Ambos dos grupos de artistas trabajaban transformando la realidad directamente en algo positivo, o sea, en algo divertido o en algo o edificios a los que violar, o en ese sentido no había esto primero lo describo como problema y le doy la solución, y eso se ha forzado un poco en el taller que no trabajásemos. Porque también hay una cosa que no hemos dicho, bueno, que la intención metodológica subterránea de este taller es generar soluciones o sea, no tanto dar respuestas a una necesidad enunciada, como habitualmente, sino hacer ejercicios de arquitectura en los que generen situaciones proyecto. Por eso no hay una intervención en el edificio o lo material todavía, sino que son otro tipo de construcción en el que genera una situación proyecto. Por ejemplo, la Gran Ópera Marina, en el que pone a trabajar a las máquinas cuando han acabado el horario del puerto, pues sería una situación proyecto, ¿no? Una vez generado que tú aportarías, ¿no? Pero no hemos tenido tiempo de generar ningún proyecto, sino solo construir situaciones. Bueno, de transformar Ubiza en una discoteca. Sí, sí. Claro. Encarguillos. Autoencargos, ¿no? Como el de los científicos que estaban ya buscando financiación para... Eso también es algo interesante que hemos tenido, pero eso es algo también interesante que coincidían los dos artistas en los que ellos generan, ellos no responden a ningún enunciado, sino que ellos lo producen directamente, es su propia voluntad, y luego consiguen meterlo o venderlo, a veces no, más o menos. Ninguno de los dos es rico, tampoco penséis que se puede seguir este... Sí, ¿no? Por el caso de David Bestué, cuando se mete en sus libros, ¿no? Por ejemplo, y empieza a crear esta especie de autorreferencias entre su vida, la vida de Miralles, no sé qué,
realmente es un autoencargo que nadie, vamos, nadie le ha pedido que se mete en ese lío, ni tenía una necesidad como artista de meterse a escribir sobre arquitectura, ¿no? Entonces de repente salta sus marcos en esta especie de proyectos y en el caso de Manchester Diseñantes ya han visto que son una especie de promotores de ideas locas que van construyéndose incluso sin conexión y van generando redes, ¿no? de la ciudad. Sí. Patricia. Nada, pues un poco lo que estabais hablando, yo claro, cuando estaba viendo esto me preguntaba un poco por qué estas herramientas, por qué no había como productos finales, pero luego lo que estaba pensando era que lo más atractivo es que realmente eran todo potentes, o sea, que hacían que nuestra imaginación completara cosas que te imaginabas Santanderes muy diferentes. Entonces te imaginabas como además como un nuevo Santander muy posible, ¿no? O sea, como una nueva acción que además tú la podías completar con respecto a lo que ellos te daban, y algo que realmente lo enriquecía, ¿no? Y cómo eran, aunque realmente no había respuestas, sí que como arquitectos al final no se planteaban como acciones tal cual, sino más bien como intervenciones en determinadas zonas que eran capaces de activar, ¿no? Y cómo se creaban como otra especie como de mundos, ¿no? A mí me ha encantado este que decía, nos ha invadido todo, entonces empezamos a vivir en los barcos, entonces nuestras cabezas ya han mutado y nuestros ojos son diferentes y vemos de manera diferente, porque es irreal, ¿no? Pero te podías imaginar algo así, ¿no? Como inundado, como un planeta de los simios, ¿no? Y entonces me llevaba como a otros mundos que eso me gustaba mucho, ¿no? O luego el hecho, por ejemplo, de coger edificios y sin decir muy bien el qué, pues que se transformaran en otras cosas, ¿no? Pues la discoteca de Ibiza, el pescado que te comía a ti en vez de ser tú comido por el pescado. Entonces se producían una serie de mundos que además luego eran fácilmente relacionables entre sí, ¿no? Entonces era como un Santander posible, pero sampleado a tope, ¿no? O sea, porque ahora podríamos coger esto y mezclarlo entre ellos, entonces ya sería como el santisanto viviendo en el mundo con el pescado y el tío del pescado en la discoteca de Ibiza, entonces ya sería el resultado ideal. Sí, lo que es curioso, claro, yo creo que en realidad se han podido producir aquí una cierta sinergia, ¿no? Y hay una parte de esa vocación de que cada cosa sea diferente y a la vez el conjunto es unitario, ¿no? Que a mí eso me parece interesante, ¿no? Porque en el fondo parece que son, yo creo que son todo potencialidades, efectivamente, que tienen que ver con ese inicio proyecto que dices tú, que en realidad todavía no tiene por qué generar nada, en el fondo de lo que se trata. Primero que estamos al lado del mar, estamos en vacaciones y hay que hacer ese tipo de cosas, ¿no? A mí me parecía gracioso que en el fondo, aunque luego eran todos diferentes e iguales, ¿no? O sea, esa cosa de unidad, porque en el fondo el conjunto se presenta como un taller que trabaja 2 o 3 días en una cosa y tiene esa condición de unidad. Cada uno, esa diferenciación al final también respondía a un cliché en el fondo conocido, eso es lo que me ha sorprendido, ¿no? Porque yo sigo pensando, decía, bueno, primero tiene esa cosa de oráculo pseudocientifista, ¿no? Que cuando vimos hablar a la gente de la sostenibilidad, o la gente de no sé qué, o la gente de los LEDs, o sea, te están contando, ¿no? Este tipo de gente que nos rodea, los arquitectos, que te están abandando cómo va a ser el futuro de una manera pseudocientífica, ¿no? El segundo tenía esa condición, yo es que lo he ido viendo uno por uno y me hacía gracia, ¿no? Esa cosa del culto a la personalidad, ¿no? Que también es tan latente en el mundo del arte y en el mundo de la arquitectura, ¿no? El culto radical a la personalidad, ¿no? O sea, no vamos a hablar ahora del asunto porque todos los conocemos, ¿no? Pero claro, o sea, tenéis ahí un ejemplo ahí en la propia Santander, ¿no? Pero esa idea del culto a la personalidad que siempre está presente en la arquitectura y que incluso a veces hace que los objetos cambien, que eso es curiosísimo, ¿no? Porque no es lo mismo ese objeto que hace el piano, si lo hace piano que si lo hace un arquitecto santanderino. Probablemente hoy viéramos la estructura, yo lo he visto y he dicho, pues es interesante, la verdad es que el piano siempre, al final, a mí me gusta mucho, pero está bien, porque si fuera el arquitecto santanderino, me he dicho, joder, claro, que vaya disparate, ¿no? O sea, aquí de repente, aquí pegado aquí a la costa, como se lo han dejado hacer, ¿no? Y de repente me voy a pensar, digo, es que es curioso, ¿no? Porque el culto de la personalidad existe, ¿no? Existe, ¿no? El catastrofista yo creo que está totalmente ligado al mito del diluvio universal, ¿no? De la transformación, incluso de los artistas, ¿no? De la muerte y resurrección, ¿no? De que siempre hablan los chamanes, luego hablan los artistas, ¿no? Pero ¿qué pasa por eso? Santander será mejor cuando en realidad se destruya y vuelva a aparecer. Las personas serán mejores cuando se destruyan y vuelvan a aparecer, ¿no? Y se transformen, ¿no? El cuarto, de la cultura pop y el hedonismo, era un hedonismo totalmente crítico, bastante ácido, pero que la cultura pop siempre está ligada con ese hedonismo que a la vez es hedonista pero a la vez es crítico y contracultural, ¿no? Yo lo veía que todos respondían a ese cliché, ¿no? El último, el de UK Collin, ¿no? Collin,
tiene esa cosa del crítico, el elitismo de la Magdalena, ¿no? O sea, yo creo que eso es gracioso, ¿no? Decir, bueno, y nadie se dice que el 90% del tiempo está vacío, porque en invierno ahí no hay nada, hay unos secretarios, ¿no? Que de repente, ¿no? O sea, ¿por qué no se usa para otra cosa, no? ¿Por qué no se usa? Pero si en realidad si se usa para otra cosa, deja de ser el palacio de la Magdalena, ¿no? Y ahí hay una cosa, digamos, muy ingenuamente dibujada, que pasa un poquito por todas, ¿no? Y que en el fondo construye una cosa muy aparentemente naif, o muy suave, o muy simpática, o muy tal, en realidad es demoledora, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta de muchas de estas propuestas vuestras como son de demoledoras, como la última, que ya sigue siendo que en su condición de objeto cerrado sigue siendo un objeto muy hermoso, pero que en el fondo está hablando de la reutilización de los objetos y de la condición antropomórfica de los objetos y de la proximidad, ¿no? De eso que hablaba Latour, ¿no? Del gran parlamento no solamente de las personas, sino de las personas y de los objetos, ¿no? Porque los objetos también deberían de entrar en nuestro parlamento de discusión diaria, ¿no? Entonces me parece que todo, en ese mundo tan jovial, tan festivo, tan veraniego, no sé qué, tiene una mala leche de cojones, ¿eh? Como digo que no crean que sois unos angelitos, ¿eh? Sino que hay una rezuma acidez, que es lo que tiene también Bestué, es lo que tiene también esto de las máquinas que tienen esa cosa así, de que en el fondo todo parece muy naif, muy divertido, pero tiene una mala leche de cojones, y esto se os ve también en vuestros proyectos, que lo sepáis, ¿eh? Ahora tenía una duda, ahora que hablabas de que serían diferentes. ¿Os habéis agrupado por escuelas? No. ¿Coincidís? O sea, ¿sois de la misma escuela cada uno de los grupos? ¿Vosotros sí? Nosotros Vosotros también. Mezcla, pero habéis abducido a Zapatero a vuestro... Bueno. ¿Y vosotros? Nosotros No. ¿Vosotros? Aquí dos de Sevilla y uno de Madrid. Pero más, sí. A lo mejor también tiene como ¿no? Las presentaciones o los... Hay algo, ¿no? Para coincidir. No sé, yo creo que lo que habéis creado, yo creo que la elección de los invitados que han venido anteriormente era bastante precisa, ¿no? Yo decía, vuestro era bastante, cuando lo contaste me parecía bastante preciso, pero hoy que lo he visto más preciso. Y la metodología, no me lo habéis contado, pero intuyo que es una metodología que les ha llevado a todos a acotar. Entonces la mezcla de que se entienda todo como un único taller, como un colectivo que está trabajando una cosa, bueno, a veces los talleres no son más que esto, ¿no? En el bombardeo de ideas, en la generación de ideas, proyectos, de inicio, de potencialidades. No sé qué pensáis de eso, pero a mí me parece que la narrativa en la arquitectura tiene mucho que decir, y esto cualquier arquitecto me lo echaría abajo inmediatamente, lo rebatiría pensando que la arquitectura se refiere solo a sí misma y que todo acaba siendo una especie de metalenguaje. La arquitectura habla de arquitectura y nada más. Para mí no, y creo que mucho de lo que he visto hoy abre esos caminos. No sé si eso estaba también detrás, o lo habéis percibido o no. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con eso. Además, en el desayuno esta mañana lo hablábamos con María y con Javier, que yo creo que también por cómo se encuentran... ¿Cómo se encuentran? Se llama Víctor. Joder. Perdón, si me ha dicho que y que con cómo se encuentra la arquitectura ahora mismo es pues como un proceso de también mucho, que no sé si es crítica o no, pero de quién lo cuenta mejor. Un proyecto determinado muchas veces puede influir en el que se le dé en el proyecto o no, que lo hablábamos con las presentaciones de Foster, de esta manera que muchas veces decías, pues joder, es que lo presenta tan bien, que te atrae tanto, que a lo mejor el proyecto en sí mismo no es mucho mejor, pero sí dices, vale, es que lo tiene todo. Y también a mí me ha servido porque viniendo de la escuela de Valladolid, que yo creo que es una escuela mucho más dogmática que la de Madrid, mucho más centrada, todas estas influencias de artistas, de otras personas que hablan de arquitectura, o muchos sí, otros no tan relacionados, es como un flujo de conocimiento que a lo mejor no lo aplicas directamente a un proyecto, o que no haces unos GIF directamente para contar un proyecto, pero sí que está en un trasfondo tuyo que te sirve para explicar ciertas cosas, o un bombardeo de ideas de decir cómo puedo radicalizar todo esto y luego desde la radicalización total llevarlo a
a algo, viendo los problemas totalmente, llevarlo a algo que entendiendo todo eso, llevarlo a algo que esté mucho más controlado, pero que la solución es mucho mejor, porque en un principio la ha radicalizado totalmente. Y bueno, y lo siento, perdóname. Me ha encantado esta... Sí. ¿no? Porque Roberto, te vas a ir a la escuela de Valladolid y sacaba con una bolsa de basura en la cabeza y una rama de pino. ¿Qué vamos a hacer? Si te ven en Valladolid vas a ver. Esto ya está en Facebook, yo no digo nada. De tal vez es curioso porque esto, claro, o sea, yo creo que desde hace unos años se lleva ensayando mucho sobre temas, tanto de cómo se cuentan las cosas, ¿no? Y cómo se presentan, ¿no? Es decir, que la aparición del audiovisual, ya sea vídeo, GIFs, ya sea mecanismos ¿no? de cualquier tipo, ¿no? En realidad ha entrado en la arquitectura con bastante fuerza, ¿no? O sea, ya no hay presentación de proyecto que no tenga un vídeo, ya no hay... De hecho, en muchos sitios hasta se valora, cuando es un concurso en Francia, pues dicen, usted va a cobrar tanto dinero y tanto para el vídeo. Tienes que gastarte ese dinero que te dan para el vídeo, para que todos sean vídeos de un precio pues, de 30.000 euros, de 50.000 euros, lo que sea, ¿no? Pero no es así, ¿eh? Yo le doy tanto para el concurso y tanto para ese vídeo que tiene usted que hacerlo para convencerlo. Y esto, que en el vídeo es muy institucional y en otros mecanismos son menos institucionales o menos tal, acaba llegando a las escuelas. La Escuela de Arquitectura de Madrid ahora mismo, el fin de carrera se presenta o bien en papel o bien digital, que el digital es un cachondeo porque no lo ven, digital, o sea, digital es que tú entregas el proyecto en la pared, ¿no? Y luego entregas un DIN A3 y lo que tengo entendido que todo el mundo mira el DIN A3 porque es más cómodo, pero todos tienen que entregar un vídeo de 3 minutos de lo que quieran. Puede ser de la explicación del proyecto, sentarse ahí y decir, este proyecto es no sé qué, no sé cuánto, o puede ser un sistema más de GIFs estos, o puede ser una especie de flash montado, puede ser un stop motion o cualquier cosa. Entonces es curioso, porque claro, de repente eso yo sí que me parece interesante, porque todos están presentando sus vídeos en los cuales, curiosamente, el alumno incorpora, hablando de alumnos, estoy hablando de escuela, que es un poco, no tanto con la arquitectura, pero incorpora una condición personal, es decir, ¿cómo me vendo yo? ¿Cómo vendo esto? ¿O cómo cuento yo? ¿Vendo en sentido comercial? ¿O cómo cuento yo esto? ¿No? Entonces te digo que hay algunos de los ejercicios de los vídeos son geniales, ¿eh? Porque son, de repente te quedas y dices, bueno, primero el dominio de las técnicas, luego el dominio de la escena, o sea, de cómo se cuenta una cosa en 2-3 minutos, vamos, que es increíble, ¿eh? Cómo lo cuentan, ¿no? Entonces, me parece que es interesante ver que en realidad esto no es algo que esté tan lejos, ¿no? No es algo que esté, que es que aquí algún día llegaremos a presentar, no, es que esto está ya, es el presente, o sea, es el presente, o sea, es lo que estamos haciendo ahora todos, ¿no? No hay concurso en el cual no se trabaja, incluso en las oficinas, en mi oficina, que ¿no? De repente te hacen, montan un vídeo con una idea y dicen, ¿qué te parecería esto si fuera así? Montan un pequeño vídeo rápido, que luego no se utiliza para nada más, pero lo han hecho así con 5 o 6 fotos, y es curioso porque se ven muy bien las cosas, ¿no? Bueno, contaba Beatriz Colomina que precisamente el fracaso de Le Corbusier en Estados Unidos se debía a que él estaba acostumbrado a tomar una posición cuando presentaba los proyectos en pizarra y entonces daba la espalda al público y en un país en el que la televisión se estaba haciendo tan importante y que muchas veces se grababa, quedaba muy mal en pantalla y entonces no había forma, o sea, Le Corbusier no funcionaba en televisión, lo que hizo que no tuviera la capacidad digamos, de crecer en Estados Unidos, que luego Philip Johnson tuvo porque sí que controlaba los medios y sabía presentar en televisión y qué movimientos tenía que hacer, incluso los Saints, ¿no? O sea, es decir, tenían en su cultura el medio que les iba a representar y como Le Corbusier le perdió ese tren, ¿no? Bueno, algunos, como tú comentas, y Beatriz, especialmente el tema de los Saints avanza en todo esto, pero como pasa con los precursores 30 o 40 años antes, ¿no? Con las diapositivas en color, que son los primeros que empiezan a utilizar la diapositiva en color, con las pequeñas películas. Los primeros relatos. Y todos con una narrativa. Los trenecitos, si hay un vídeo que más haya influido en cómo presentar tanto que de lo que vemos hoy en día, será la de Potencias de 10, ¿no? Que tiene una narrativa lineal clarísima, ¿no? En los dos sentidos, ¿no? Luego, todos estos medios tienen mucho, y por eso me parece especialmente interesante. Emilio estaba comentando en la Escuela de Madrid, y yo te comentaba, y tú has estado ahora en la nuestra de Berlín, que es un título de arquitecto exactamente igual que todos, pero es una escuela que se llama Escuela de las Artes. Los proyectos fin de carrera
van más allá, se pueden presentar con cualquier medio que quieras y no tienen por qué ser siquiera un proyecto arquitectónico. Tienen que estar relacionados con la arquitectura. Entonces me encuentro algunos que van a fin de carrera con un vídeo que requiere 6 meses de trabajo, porque no es un vídeo que debe tener unas ciertas intenciones y calidad, y que analiza de una determinada manera, pero con esos otros medios, en este caso el visual o audiovisual, cuestiones arquitectónicas que luego el estudiante presenta también en un pequeño librito. Por ejemplo, hace poco, ¿no?, sobre la casa Lange de Milton Delroy, de las últimas que están en Berlín. Es toda una historia, pero con una narrativa, con unos actores, que nos hacía ver, y este fue uno de los que salió muy bien de la fin de carrera, a pesar de la dificultad que tenía, y fue una parte de ello fue la propia performance, la propia sala oscura, el tribunal y los invitados, algo que y el vídeo, que no se comenta, por supuesto, que se comenta después. Algunos otros han sido puras performances sobre intervenciones que se transforman en instalaciones arquitectónicas que se desmontan en un espacio, ¿no? Son una minoría, son un porcentaje, pero tienen que ver con esto que he comentado en el vídeo y cómo los medios con los cuales transmitimos lo que hacemos están en constante cambio, tan constante que no solo es lo que habéis visto ahora, sino muchos más. Y yo no sé si muchas universidades todavía siguen cerradas. El otro día en los proyectos fin de carrera, la Bienal, sabéis, tiene también unos proyectos fin de carrera. Hubo bastantes discusiones porque algunos miembros del programa no querían premiar uno de los proyectos que salió premiado, ¿verdad? ¿Es oficial? ¿No? Porque la arquitecta, porque la arquitecta al final no había presentado un tema totalmente textil, que era todos los proyectos y dibujos sobre... Tú lo conoces mejor, y sé que la discusión de algunos miembros del jurado, que eran todos muy buenos arquitectos y buenos profesores, eso no es arquitectura. No podemos dar ese paso de que una arquitecta que ha presentado un tema textil se lleve un premio de fin de carrera. Y se lo llevó al final. Fue además una de las 5 funciones principales, porque la idea fundamental era que a través de secciones o patrones o elementos parciales que podrías llamar arquitectónicos, o sea, por ejemplo, una fachada, ella lo comparaba, por ejemplo, con las capas que tendría que tener un determinado tejido para sentirse protegido, o ponía en relación a las personas dentro de un espacio con una falda y se levantaban como los pétalos de la falda en relación a la relación que tenía esa persona con el resto, cómo se comportaban los espacios arquitectónicos en función a los otros espacios, cómo se querían relacionar. O sobre las pieles, ¿no? O sea, cómo una piel se pega a una estructura o crea deformaciones metiendo aire o no siendo lo mismo, ¿no? Entonces, con esas pequeñas pautas ella relacionó el proyecto a partir de eso. No era un proyecto de arquitectura, pero trataba todos los temas que tiene que tratar la arquitectura. Yo creo que ha habido un asunto valiosísimo en el taller, que es el de relato, ¿no? El choque radical con el relato, que bueno, se ha comentado aquí, muchas veces el relato construye más que el propio material, ¿no? Quiero decir, porque construye escenarios donde la gente se puede identificar y por tanto construye identidades, convierte la arquitectura en una disciplina integradora, no solo de personas, sino de disciplinas, y por tanto en una disciplina con vocación de servicio, ¿no? Fuera de probablemente todas estas dinámicas de metadisciplinares, ¿no? Que acaban y que empiezan en la arquitectura. En ese sentido, yo creo que ha sido muy valioso y quería aprovechar también esta pequeña y breve reflexión como para rebotar una pregunta, y es, ¿no?, ¿qué importancia o qué anécdotas os han surgido en vuestra trayectoria profesional sobre la importancia del relato, ¿no? Yo, por ejemplo, a Emilio le he escuchado mucho unas anécdotas muy divertidas de lo importante que fue, una vez terminado el Auditorio de León, comunicarlo como una especie de León de León, ¿no? O sea, ¿no?, ese hallazgo supuso una identificación de la ciudad con el auditorio que seguro que facilitó la identificación no solo de políticos, sino también de habitantes de la ciudad de León con su auditorio, ¿no? Es el León de León. Seguro que tenéis algunas anécdotas al respecto y creo que sería divertido escucharlas. Pero de esas hay muchas. es que la curiosa relación que tiene la arquitectura con la narrativa y los relatos es bastante interesante, porque de hecho nos gusta, a todos los que cuando lees cosas de arquitectura,
te apetece que aparezca algún tema, algún relato, ¿no? O sea, estás viendo Wright y te apetece escarbar un poquito en Taliesin, a ver, ¿no? Esa cosa morbosa de las mujeres, tal, no sé qué pasa, ¿no? O sea, el incendio, ¿no? Ahí hay, no sé, hay que, esa cosa no te... ¿no? O sea, no puede, o sea, yo creo que el relato está absolutamente implicado con el ser humano, o sea, en realidad aprendemos a base de cuentos, de juegos, y esos juegos se convierten en relatos, y esos relatos se vuelven a contar a los niños, ¿no? Entonces eso, realmente cuando la gente dice, no, es que no existe el relato, si es que todo en la vida es relato, si es que para poder entender las cosas necesitas el relato. Yo creo que la arquitectura está absolutamente implicada con los relatos porque está absolutamente implicada con las personas. Sin embargo, no creo en una arquitectura, digo sinceramente, no creo en la arquitectura de la metáfora. No creo que tú digas, bueno, este edificio va a ser una flor, y es una flor. Sin embargo, sí creo que los edificios se cuentan muy bien con metáforas. O sea, a nosotros nos ocurre muchas veces esa, y muchas veces nos preguntan incluso, pero ¿por qué decís que no creéis en las metáforas si luego cuando explicáis este edificio habláis de las flores? No, sí, pero es que estoy en otro género. O sea, estoy en un género literario y dramático que se llama explicar un proyecto a un público que tengo que entretenerles, ¿no? Hay parte de entretenimiento. Entonces aquí tengo que contar relatos, tengo que contar historias, tengo que contar metáforas que ayudan a visualizar lo que algún teórico llamaba las parábolas visuales, ¿no? O sea, las metáforas visuales, ¿no? O sea, en realidad son parábolas o metáforas que te ayudan a visualizar los asuntos, ¿no? Como son los mismos los dichos, ¿no? En la cultura popular, lo que son los refranes, ¿no? Hombre, a que no es a que buen árbol se arrima a una buena sombra de cobija. O sea, no, pero eso no es que le esté aplicando todo el rato, ya me voy a arrimar este árbol porque me dé la sombra, no es literal, es en realidad te ayuda a comprender la vida, ¿no? Entonces, bueno, con León hubo de todo. León, el más gracioso, lo que ocurrió fue el Musac. Nosotros el Musac, para nosotros es un edificio tremendamente abstracto, ¿no? Un problema de cuadrados y rombos, que en realidad establecía un sistema de relación entre los elementos, constructivo y de instalaciones, ¿no? Y lo explicamos así, esto es un sistema como de comportamiento patrón local en el que se establecen relaciones entre esos elementos, pero no con el perímetro, ¿no? El perímetro podría ser cualquiera, como la mezquita de Córdoba, ¿no? O sea, es una relación entre una columna, ¿no? Los arcos y los otros. Entonces, para ese tema lo llevamos muy a rajatabla, que era un tema constructivo, abstracto, de campo, de tal, pero bueno, entonces llegamos un día a contarlo al presidente de la Junta de Castilla y León, entonces él, tú puedes contármelo, tal, que en aquel momento era este, ¿cómo se llama? Este que luego fue de las Juntas Feriales, Sí, hace años. Y la cuestión es que estamos con él, se lo contamos, es un sistema local, hay una estructura de 11 metros, son vigas prefabricadas, 500 vigas, se colocan atrás, muy interesante, muy interesante. ¿Pero qué es? Esto es un sistema de colocación, el recibimiento, las vigas, los rombos, no hay perímetro, tal. No, ¿pero qué es? ¿Pero qué dice usted, presidente? Vamos, si yo, un periodista, me viene aquí y me pregunta ahora qué es el Musac, ¿qué le digo? Porque hay edificios que son como un barco, otros que son como una ola, otros son como un pez, ¿no? Claro, era el momento de Gehry, ¿no? Era el momento del pez de Gehry. Que yo tampoco pienso que los edificios de Gehry sean un pez, sino luego son explicados así, o sea, son metáforas visuales a posteriori. Entonces yo vi que nos quedamos sin proyecto y en ese momento dije, no, pues esto es el arte es como el agua que fluye y permanece, ¿no? Y entonces el Musac es como los ríos de Castilla y León, ¿no? Por eso tiene esa forma de ríos. Ah, son los ríos de Castilla y León, ya está. Que vengan los periodistas. Vamos a tener aquí un edificio que son como los ríos de Castilla y León, ¿no? Entonces, cojonudo. Cada vez que se publica el Musac en León, dicen, el Musac, que es como los ríos de Castilla y León, pero ¿cómo va a ser como los ríos de Castilla y León? No tiene nada que ver, ¿no? O sea, es una explicación. Eso es un tema de mucha discusión. Sí, es interesante. Porque yo defiendo más el pensar a través de metáforas. Lo que pasa es que, claro, si hablamos de metáfora, de que edificios como un Pato, como Venturi, pues estamos en un extremo, que son las metonimias, y hablando de temas más puramente retóricos. Pero si hablas de metáforas, la metáfora puede explicar cómo se concibe un proyecto. Y yo tengo que decir que para nosotros ha habido proyectos que sí, literalmente, se han generado en una metáfora de cómo actuar. Por ejemplo, el proyecto que hemos hecho en Medina Zahara. No es que nosotros a los políticos les contemos que es que actuamos como arqueólogos encontrando el edificio bajo tierra.
es que hubo un momento que el proyecto empezó a surgir así, y no es falso. Empezamos a pensar, en lugar de construir esto es un museo que es un museo arqueológico, que está en el centro de unas ruinas, entonces empezamos a pensar, ¿y si empezamos a pensar como un arqueólogo, en realidad encontramos el edificio bajo tierra? Claro, eso es una metáfora y eso es una manera de contarlo, y eso le viene muy bien contigo porque ahí no han parado de contarlo así, pero también ahí, a diferencia de otros proyectos en los cuales hemos hecho lo mismo que Emilio, contar lo que tocaba, en ese momento sí que se genera de esa manera, ¿no? Y por eso defiendo que no es lo mismo decir que este edificio es como una flor que decir que esto es como actuaría un arqueólogo, o esto, es decir, ideas que se generan a partir de relaciones. Sobre esto de las metáforas, a mí que me gusta Borges y otros escritores que a través de él han venido, y en precursores como Kafka, Borges, Pelé, que son toda una cadena de literatos para los cuales este tema de la metáfora también se convierte en muy especial. Borges decía que la historia del mundo quizá, igual le gusta decir, no sea más que la historia de unas cuantas metáforas. Bueno, y es verdad, las metáforas se relacionan también, porque es una manera de explicarlo, se relacionan con otro tema muy arquitectónico, y ahí sí que lo palpamos, que son los arquetipos. Y son al final, cuando uno habla de la torre, la cueva, la plataforma, está hablando no de un edificio, está hablando de algo que es como, puede ser como una torre, con todo lo que lleva asociado simbólicamente toda la historia de la humanidad.